Juan Fernando, buenas noches. Buenas Saludos. noches, Joanny, ¿cómo está? ¿Dónde anda? Bien. Buenas tardes para todos o noches para algunos de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me Hola, hola, alegra Juan que Fernando. poder saludarlos y espero que todos se encuentren bien. Gracias. Me gusta Gracias mucho, igualmente. me gusta mucho poder volver a estar con ustedes luego de estas interrupciones que tuvimos durante el mes de mayo y las cuales se me impusieron a pesar de mi deseo de trabajar con ustedes. El primer sábado, como recordarán, hubo una tormenta eléctrica por mi casa que me impidió pues tener una conexión para poder que tuviéramos la reunión de ese día. Y al sábado, el tercer sábado de mayo, tuve una infección que me sacó de circulación unos días, pero bueno, finalmente yo estoy ya con ustedes y me alegra mucho poderlos saludar. Vamos a ver si logro recuperar el hilo de aquello que veníamos trabajando, que tiene distintos aspectos, desde luego, y espero que el trabajo que realicemos hoy sea conveniente y claro en diversos sentidos. Me referiré hoy en especial a la sexualidad en la Roma antigua, con lo cual, con la exposición de hoy, espero darle un cierre a el tema de la sexualidad en la Roma antigua, que nos ha permitido hacer una excursión sobre diversos asuntos y obtener algunas precisiones relativas a varios aspectos que enriquecen, a mi juicio, nuestra concepción de la sexualidad humana. Permítanme recordarles por qué propuse que habláramos de la sexualidad de Roma. Desde el año anterior, la AMP, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, propuso a todos los miembros de la asociación y a todas sus escuelas que exploraran más allá de lo conocido el tema de la sexualidad, particularmente para intentar entender qué está sucediendo en nuestro tiempo con relación al tema de la sexualidad, dada la aparición de una serie de fenómenos nuevos que resultan necesarios de ser comprendidos y que con el psicoanálisis seguramente podemos abordar varias cosas de estas. Así pues, la Asociación Mundial de Psicoanálisis impulsó en todas sus escuelas y en todos sus miembros el hecho de que se explorara qué está sucediendo con relación a la sexualidad humana en nuestro tiempo, lo cual no solamente está modificando algunas relaciones con la sexualidad o en las prácticas de la sexualidad, sino que es un hecho que, estaremos de acuerdo, afecta muchas cosas más allá del ejercicio mismo de la sexualidad. Creo que es posible constatar que
diversos cambios que se están sucediendo en las sociedades de nuestro tiempo están de una u otra manera relacionadas con esos hechos que finalmente están determinados por lo que el psicoanálisis ha llamado la declinación del padre. Y esa declinación ha introducido en los sujetos contemporáneos diversas consecuencias, entre ellas diversas maneras de situarse frente a la sexualidad y diversas maneras de ejercerla. En ese contexto, pues, la AMP propuso a sus miembros que exploraran todas las dimensiones posibles acerca de la sexualidad humana. Por mi parte, y en mi condición de miembro activo de la asociación, no solamente soy consciente de la importancia de la propuesta de la AMP, sino que mi práctica misma como psicoanalista me ha hecho ver diversos fenómenos que en cierto sentido eran inéditos hasta no hace mucho tiempo, o por lo menos relativamente poco comunes. Por esta razón, pues, los miembros de la AMP decidimos a través de diferentes medios explorar el tema de la sexualidad, y yo consideré oportuno compartir con ustedes diversos puntos de esas exploraciones. En ese sentido, es que he venido hablándoles durante este año sobre este tema, en lo cual pues hemos situado diversos puntos que quisiera recordarles algo de esto. Así, por ejemplo, recordarán que consagramos una sesión de esta actividad, por ejemplo, a reconocer el trabajo efectuado en una de las escuelas de la AMP en torno a lo que se denominó con Lacan la norma macho. Es decir, que fue la ocasión para una de las escuelas de la AMP de intentar situar cómo se produce la asunción de la virilidad, especialmente en nuestro tiempo, y de lo cual les presenté un resumen de los diversos asuntos que fueron estudiados a partir de esa denominación que hace Lacan relativa a la virilidad, es decir, a partir de lo que llamó la norma macho. Me disculpan un segundo. A la orden. Buenos días. ¿Aló? También consagré otra actividad, otra sesión de esta actividad al examen de los resultados del Congreso de la AMP, el cual, como recordarán, tuvo como tema central el examen de lo que Lacan propone bajo el sintagma "la mujer no existe". En ese sentido, pues, se habló de las mujeres, especialmente de las mujeres de nuestro tiempo,
aun cuando no solo de las mujeres de nuestro tiempo, con lo cual, digamos, puede decirse que en la AMP se ha trabajado por una parte el lado de la virilidad y por otro el lado de la feminidad, como recordarán que tuve ocasión de plantearles pues algunas de las ideas elaboradas en esos lugares. Les recuerdo estas dos reuniones que consagramos a esos dos temas, particularmente para subrayar que el trabajo de este año ha estado cruzado de diversas maneras por el tema de la sexualidad humana y que ese examen de asuntos de ese orden nos han permitido enriquecer quizás nuestras concepciones o por lo menos algunas ideas que tenemos sobre la sexualidad y tal vez con ello podamos entender, así sea parcialmente, algunos de los fenómenos que se presentan en la vida contemporánea y cómo los sujetos contemporáneos se ven afectados de una u otra manera por la manera en que se vive la sexualidad humana en nuestro tiempo. Y es en ese contexto y siguiendo alguna línea de trabajo de Lacan que llegué al examen de la sexualidad en la Roma antigua. Digo, pues, que es siguiendo una línea de trabajo de Lacan, ya que como seguramente muchos de ustedes lo sabrán, Lacan se ocupó en diversos momentos de sus investigaciones y de sus seminarios, se ocupó del tema de la historia de la sexualidad en diversos momentos de la vida humana. Hay diversos autores que fueron invocados por Lacan, dentro de los cuales conviene recordar uno que todavía, cuyo libro todavía se puede encontrar, al menos en algunas bibliotecas y quizás todavía en el mercado, y que les recuerdo su nombre por cuanto es un libro capital para el estudio de la sexualidad humana. Me refiero al estudio de un autor que se llama Denis de Rougemont, quien tiene un estudio sobre la historia de la sexualidad en Occidente, en donde aborda diversos temas que Lacan, a partir de ello, investigó y trabajó de diferentes maneras. Uno de los temas que recordarán quienes conocen mejor la obra de Lacan en ese orden de ideas es el de la exploración que hace Lacan en un momento determinado acerca de lo que se conoce por parte de los historiadores en especial como el amor cortés. El amor cortés fue trabajado con detalle por parte de Lacan en varias ocasiones y recordarán pues que se refiere a un periodo de la historia europea en la cual surgió un fenómeno en el cual los sujetos o algunos sujetos particularmente se dedicaban a una especie de culto de una mujer especial, un culto que
que implicaba tanto el amor como la sexualidad hacia ella, sin que hubiese ni siquiera la posibilidad mínima de un encuentro físico. Ese amor y ese deseo sexual dio origen a una poética que incluso tiene un sabor no solamente amoroso, sino sexual, y que se produjo especialmente en diversos países de Europa, en especial en Francia, en Alemania, en España, algo en Italia, entre los siglos XI y XIII, y que constituyó un fenómeno que tuvo diversas implicaciones en la vida de los pueblos europeos. Amar y expresar el deseo sin la menor posibilidad de acceso al objeto del deseo. Eso es, dicho muy brevemente, lo que se conoció como ese fenómeno llamado el amor cortés, el cual pues le permitió a Lacan el estudio de diversos aspectos de la sexualidad humana, tales como la forma en que en algunas circunstancias los sujetos se colocan frente al objeto del deseo, y particularmente la incidencia que esa posición tiene para producir algo que se conoce en psicoanálisis con el nombre de sublimación. Así pues que es el estudio de ese fenómeno lo que le permitió a Lacan enriquecer tanto su teoría del objeto del deseo como enriquecer su teoría de la sublimación y algunos otros fenómenos ligados a la vida sexual humana. Así pues que la excursión en la historia, en Lacan, como también ya lo había demostrado Freud, arroja posibilidades múltiples de enriquecimiento del psicoanálisis. Freud lo había demostrado ampliamente, por ejemplo, a través de sus estudios diversos sobre algunos fenómenos históricos, entre ellos, desde luego, muy especialmente, sus estudios sobre el patriarcado o sobre el totemismo y el tabú. Tenemos entonces, pues, que el psicoanálisis, en el psicoanálisis existe una amplia y sólida tradición de investigación histórica que estimuló esa tradición, y los resultados de esas exploraciones estimuló mi curiosidad por intentar explorar algún fenómeno histórico que pudiese, en ese sentido, permitirnos nuevas posibilidades de comprensión de algunos fenómenos. Y como ustedes lo sabrán, tuve hacia finales del año pasado un encuentro afortunado con el libro o con el estudio magnífico que Lacan que Pascal Quignard le consagra a la sexualidad en la Roma antigua, en su libro conocido
ya por nosotros, que se ha editado con el nombre del sexo y el espanto. Entonces, en ese orden de ideas, encontré que era coherente no solo estudiar la investigación de Quiñar, sino hacerles partícipe de lo que a mi juicio podría interesar para la comprensión de nuestra sexualidad, de la sexualidad de nuestro tiempo, algunas de las tesis que Quiñar expone en su exploración de la sexualidad en la Roma antigua. Tenemos entonces que este año le hemos consagrado al tema de la sexualidad diversos momentos de elaboración, en particular al estudio de la sexualidad en la Roma antigua. Y ello nos ha permitido saber, como ustedes lo recordarán, algunas de las tesis que Quiñar expone y extrae de la historia romana, como son particularmente algunas de las formas de educación de los niños por parte de los romanos, y en lo cual, por ejemplo, se producía un fenómeno que hoy llamáramos pederastia y que calificamos como una forma impropia y censurable de relación con los niños. Pues bien, para los romanos, así como en parte para los griegos, la pederastia estaba incorporada dentro de la educación infantil, y ello daría ocasión a exploraciones y consideraciones diversas. También supimos, a través de Quiñar, por ejemplo, algunas cosas que contradicen de manera muy radical las concepciones que se tienen sobre la sexualidad en la Grecia y en la Roma antiguas. Por ejemplo, Quiñar afirma, como lo tuve ocasión de destacar y de subrayar en algún momento, que, para sorpresa mía inicialmente, pero seguramente no solo para sorpresa mía, la idea de que la homosexualidad no existía propiamente hablando en la Roma antigua o en la Grecia antigua. No existía en tanto la práctica sexual con personas del mismo sexo hacía parte integral de la vida sexual de cualquier griego o de cualquier romano, sin que estuviese la práctica sexual con personas del mismo sexo disociada o segregada de la práctica que hoy llamamos heterosexual. En la medida en que estaba integrada, los romanos y los griegos no conocieron, por ejemplo, el término de homosexualidad, que, como lo dije en su momento, es un término acuñado por la modernidad, así como el término de heterosexualidad, que es un término que la época actual ha construido para definir, y digámoslo entre comillas, la forma normal de ejercicio de la sexualidad. Es toda una discusión, pues, la que abre Quiñar en ese sentido, y que contradice algunas de las ideas más arraigadas en la modernidad, y que, con los argumentos que propone, esas ideas expuestas por Quiñar
interrogan nuestras concepciones de la sexualidad. Así pues que se trata de un fenómeno de una importancia, o el estudio de Quiñard tiene una importancia indudable para comprender no solamente qué sucedió en la Roma antigua, sino también para desde allí poder examinar la sexualidad de nuestro tiempo. Esto, por ejemplo, nos permite, a mi juicio, considerar un fenómeno contemporáneo que cobra día a día más importancia, como es el fenómeno trans. Fenómeno que, como ustedes sabrán, es objeto de polémicas y discusiones en diversos campos y sobre el cual hay mucho para explorar en nuestro tiempo. Hay que decir, por ejemplo, que el fenómeno trans, como una forma de situarse por parte de quienes se definen como tales frente a la sexualidad, es una forma a la cual están siendo empujados de una manera muy curiosa no pocos jóvenes de nuestro tiempo que, por el hecho de sentir atracción hacia personas de su mismo sexo, ya suponen que ello les impone la necesidad de transformar no solamente su posición frente a la sexualidad, digámoslo, reglamentada por las ideas de normalidad de nuestro tiempo, sino inclusive transformar su cuerpo. Es un fenómeno complejo y de suma importancia, en el cual creo que muchos jóvenes contemporáneos están atrapados en una confusión entre los deseos que podríamos llamar, entre comillas, homosexuales, y el empuje a que esos deseos homosexuales impliquen una renuncia a su anatomía y aún a su fisiología. Es un fenómeno que naturalmente es fundamental y que las tesis de Quiñard, a mi juicio, ayudan de alguna forma también a comprender, especialmente a partir de lo que he señalado ya. El fenómeno trans es un fenómeno que se puede calificar como un fenómeno clínico contemporáneo, en la medida en que constituye una verdadera clasificación de una elección de las posiciones ante la sexualidad y que produce no pocas consecuencias en los sujetos contemporáneos, no siempre con efectos deseables ni con elaboraciones suficientes al respecto. Así pues que algunos de los elementos propuestos por Quiñard nos ayudan también a comprender algunos fenómenos contemporáneos y a reconocer inclusive la naturaleza de ciertas singularidades. Y fue impulsado por ello
que los invité a que estudiáramos, al menos parcialmente y en forma conjunta, algunas de las ideas básicas que Quiñar elabora en su libro El sexo y el espanto, y que permiten pues no solamente comprender la sexualidad romana, sino otras diversas dimensiones de la relación del sujeto con la sexualidad. Les he comunicado pues diversas tesis en ya algunas de las ocasiones anteriores que expone Quiñar en su texto del sexo y el espanto. Y es así como llegamos hoy al cierre de su exploración, que concierne básicamente al esfuerzo de Quiñar por explicar, por reconocer las implicaciones de lo que él llamó las consecuencias de una sexualidad específica que se ejercía en Roma, consecuencias que en gran medida se expresan en lo que él llamó la melancolía aterrada bajo la cual vivían los romanos. Es ese fenómeno de la melancolía aterrada lo que voy a intentar, así sea parcialmente, explorar hoy con ustedes. Así queden diversas preguntas abiertas y que nos permitirán de todas maneras decir algunas cosas sobre la sexualidad romana. Voy a cerrar en ese sentido el tema pues de la sexualidad en Roma con el abordaje de la pregunta por la melancolía aterrada que Quiñar aborda en su libro, para darle paso en las próximas ocasiones que nos encontremos a algunos de los temas que dejamos abiertos, especialmente los temas sobre el autismo y sobre el uno, que abordaremos, espero, si logro concluir hoy con esto, el tema de la sexualidad antigua. Para intentar explicar lo que llama Quiñar la melancolía aterrada, estudia específicamente un fenómeno al cual les invito a que consideremos. Ese fenómeno es, como ya lo hemos mencionado, la existencia en un lugar de Pompeya de lo que se conoce como los frescos de la Villa de los Misterios. Dicho de otra manera, es a partir del estudio de esos frescos que Quiñar considera que es posible entender al menos lo esencial acerca de la melancolía aterrada, melancolía que a juicio de Quiñar impregna durante varios siglos la vida romana y define no pocas cosas de su relación con la vida. Quiñar, pues, considera que en esos frescos está la clave para entender algo de esa melancolía, que es un sentimiento, repito, que domina en gran parte algo de la relación de los romanos con la vida. Esto significa, entre otras cosas,
que el mito que nos ha sido transmitido por ciertas leyendas, acogidas especialmente por Hollywood, según las cuales los romanos eran un pueblo festivo, un pueblo dedicado en cierto sentido a la recreación y al ocio, es una forma muy anecdótica de concebir la historia romana. No, los romanos fueron ante todo un pueblo con un ánimo de dominación del mundo conocido, un pueblo que antes que a la fiesta se dedicaban a la guerra. Y era una guerra que en cierto sentido vivían como una especie de pasión que estaba lejos de convertir la vida en una orgía sexual permanente, como nos lo ha querido comunicar o contar esas leyendas e historias que nos son contadas sobre Roma. El pueblo romano llegó a considerar que el mundo de su tiempo debía girar en torno a Roma. Lo sabemos. Es decir, que construyó un imperio que edificó a través de la guerra, con la cual no solamente dominaron diversos pueblos, sino que transmitieron aspectos esenciales de la cultura romana, en particular del latín. Así, todos sabemos, por ejemplo, que es el latín la fuente de muchas lenguas que se produjeron en la Edad Media en Europa, y que prácticamente no existe una sola lengua europea que no haya sido de una u otra manera penetrada por el latín. No solamente son las lenguas latinas aquellas que se hallan impregnadas por el espíritu romano, sino también, por ejemplo, lenguas como el inglés o el alemán, o aún las lenguas nórdicas, que también fueron afectadas por la impronta romana. Roma, pues, es un pueblo que se dedicó ante todo a la conquista de territorios y de culturas y a ejercer una influencia decisiva sobre esos pueblos. Y esto sucedió a través de 8 siglos, al menos 8 siglos, de los cuales 3 preceden el surgimiento del Imperio Romano y que son periodos de lo que se conoce como la Roma republicana, periodo este que poco a poco va afirmando el espíritu expansionista de Roma y que va a dar lugar pues a la aparición tanto del espíritu guerrero de los romanos como el espíritu colonizador y imperial que definió la presencia de Roma en esos siglos. Tenemos pues que es en ese marco donde Quiñar reconoce que el pueblo romano estuvo definido esencialmente por lo que él llama no solamente un espíritu expansionista, imperial e imperialista, sino también un espíritu melancólico. Uno puede, en ese sentido, encontrar diversas figuras que encarnan de una manera muy clara
esto que señala Quiñar. Para quienes quieran explorar algo al respecto, les podría decir, por ejemplo, que figuras o fenómenos que se producen en la Roma antigua y al cual hemos aludido ya aquí, definen de manera muy clara la presencia de ese espíritu melancólico que caracteriza el alma de los romanos. Es allí donde aparece desde muy temprano, en la Roma republicana inclusive, ya la ambición de lo que se conoce con el nombre de la anacoresis. Es decir, como ya creo haberlo dicho aquí, esa tendencia de los romanos a vivir aislados del mundo también, o en la guerra o en el aislamiento, que muestra muy bien cómo la melancolía se manifiesta en esa forma de vivir los romanos su existencia. Uno puede encontrar, por ejemplo, tanto figuras políticas que vivieron la anacoresis, es decir, el espíritu de anacoretas en forma muy profunda e intensa, como un emperador, por ejemplo, como el emperador Tiberio, quien después de haber sido el gobernante querido por su pueblo, se retira a una isla del Mediterráneo para gobernar desde allí en soledad y a través de emisarios, pero en un aislamiento que nos puede representar bien en qué consiste esa melancolía que Quiñar define como una melancolía aterrada. Pero no es solamente Tiberio el que consigue tener o que cristaliza esa forma de vida, sino que muchos romanos llegaron inclusive a inventar cómo el aislamiento podría ser una forma de existencia regular. Uno puede reconocer cómo algunos personajes famosos de la historia romana hicieron de la anacoresis una forma de existencia. Me refiero a algunos intelectuales conocidos como Plinio el Viejo o aún Plinio el Joven, quienes, por ejemplo, llegaron a construir villas en uno u otro lugar de Roma que fueron en ese sentido los lugares donde el retiro se constituyó en la forma de vida y se produjo una forma de relación con la existencia que luego el cristianismo va de alguna manera a heredar y que podemos encontrar, por ejemplo, en figuras como la de San Jerónimo. Tal vez algunos de ustedes conocerán algunas representaciones de San Jerónimo, ese príncipe de la iglesia que se aísla en una especie de lugar de estudio solitario para intentar enriquecer de una u otra manera la doctrina cristiana. Ese anacoreta romano va a subsistir pues más allá de Roma y podríamos decir que la esencia de ello está definida particularmente por el espíritu de la melancolía. Y Quiñar destaca que al lado de ese hecho existe otro fenómeno y otro fenómeno central que está en el centro de la vida romana y es el culto apasionado al falo, o si se quiere para llamarlo
como lo hemos dicho ya, en los términos que los latinos utilizaban, el culto al fascino. Fascino, dijimos, es el término que utilizaron los romanos para hablar del falo. Término que produjo, repito, una serie de vocablos que tienen que ver con la fascinación. Podríamos decir, pues, que es la fascinación al fascino, la fascinación por el falo, otro de los ejes esenciales de la existencia de los romanos, y que esos dos acontecimientos, la melancolía aterrada y el culto al falo, son dos acontecimientos que es necesario considerar para la comprensión cabal del espíritu romano. Tenemos así situados, pues, dos elementos centrales que a juicio de Quiñard nos deben permitir comprender en qué consiste la esencia primigenia de lo que él estudió para descifrar lo que acabo de mencionar, como fueron los frescos descubiertos en las ruinas de Pompeya, los frescos de la Villa de los Misterios. Tenemos pues que Quiñard examina esos frescos convencido que allí en los frescos está de una u otra manera expresado tanto el espíritu romano del culto al falo como la melancolía aterrada que define a los romanos. Creo que es un marco preciso este que nos permite situar la naturaleza de los frescos y que voy a intentar abordar en forma más precisa con ustedes hoy. Desde luego comprenderán que el asunto tiene matices complejos que en esta breve exposición solamente puedo exponerles en forma un tanto resumida. No obstante, debo destacar, pues, en este orden de ideas, que esto que acabo de señalar es algo que no solamente va a determinar una producción pictórica tan extraordinaria como son los frescos de Pompeya, sino otros, obviamente, muchos otros hechos de la vida romana. Así, por ejemplo, Quiñard sostiene que esta es la base sobre la cual Roma fue adoptando una posición hasta llegar a adoptar el cristianismo como su creencia fundamental. Es una transformación que se produce a juicio de Quiñard a lo largo de varios siglos, en la cual tanto la adoración al falo, podríamos decir, el culto al uno, como el sentimiento de la melancolía aterrada, definen también, por ejemplo, la inserción de los romanos en el mundo cristiano. En ese sentido, se trata de una progresiva transformación de la vida romana que va a tener su cristalización fundamental con la aparición, por ejemplo, en el siglo III, ya del primer emperador bautizado
un emperador cristiano que unos pocos siglos atrás sería inimaginable suponer que el gobernante romano hubiera hecho tabla rasa con las creencias de las tradiciones de los dioses griegos y romanos antiguos. Constantino, pues, simboliza el momento de cristianización de esa Roma en el cual culmina ese proceso definido por los elementos que he mencionado. La melancolía, pues, no es simplemente un hecho vivido pasivamente por los sujetos, sino que es un hecho que sirve para una transformación profunda en las creencias y con ello una transformación fundamental tanto de la vida de los romanos como, podríamos decir, de la historia de Europa entera a partir de la aparición en la cultura romana del cristianismo. Es una Europa que se irá a cristianizar y cuya cristianización recoge en forma que sabemos es profunda y aún en cierto sentido misteriosa la impronta de esa melancolía aterrada en la cual vivieron los romanos. Espero pues haber dejado claro estos elementos y con ello les propongo que abordemos, así sea un poco rápido, la interpretación que hace Quiñar de los frescos pompeyanos. No tengo que recordarles, pues, que estos frescos lograron llegar a nuestros días gracias a que quedaron sepultados por la erupción del Vesubio, cuya historia ya hemos conocido. Voy a presentarles rápidamente, para recordar simplemente su memoria, los frescos de la Villa de los Misterios. Y con ello espero que podamos de alguna manera situarnos frente a este fenómeno que es tan interesante en varios sentidos. Espero que se esté viendo en sus pantallas. Yo le pido que alguno me lo confirme. Se esté viendo. Sí, Juan. Sí, Juan. Perfecto. Muy bien. Ustedes ven allí en el primer plano. Nosotros fuimos en Semana Santa, y ahí fue antes de Semana Santa. Antes. Claro. Después de usted, ¿no? No. Pueden ver allí en el primer plano una de las escenas que tienen los frescos tal como se pueden apreciar hoy. Vamos a verlos un poco más de cerca, los distintos frescos que constituyen el conjunto de la Villa de los Misterios. Creo que ven allí, espero que lo estén viendo, especialmente el fresco del niño que lee. ¿Es así? ¿Está claro en sus pantallas? Sí. Ven allí que es la primera escena en la cual un niño lee y está rodeado de mujeres. La escena misma ya nos habla de que parecería tratarse de una ceremonia que va a ser narrada a través del conjunto de los frescos que van a aparecer
en todo el conjunto de las escenas. Yo les voy a pedir que me disculpen, pero no tuve la previsión de decirle a Raquel que me ayudara con el pasar todos los frescos uno a uno, como era mi deseo, porque creo que si me dedico a la parte técnica, me distraigo con la parte temática. De manera que les invito, si ustedes quieren ver en forma más precisa, les invito a que recuperen los recuerdos de los frescos a través de la memoria que ustedes puedan tener de ellos, o si les es aún más posible, exploren simplemente en internet, en donde se hallan todos los frescos de una manera muy bien elaborados y detallados cada uno de ellos. Ya hemos visto a través particularmente de la referencia que hace Miller en su pequeña pieza de teatro llamada Microscopía. Ya hemos visto cómo Miller se refiere a una de las escenas en la cual pudiéramos decir aparece la mujer aterrada, esa mujer que está expectante y que va a tener la representación en cierta forma de el instante crucial que conforma toda la escena. Dejo pues sin pasar los frescos, pero les invito pues a que ustedes los recuperen, bien sea a través de internet o a través de otros medios. Debo decir que Quiñar le consagra al estudio de los frescos un capítulo completo, un extenso capítulo, que es casi el último capítulo del libro, que presenta como a manera de conclusión. Es un capítulo lleno de belleza por la forma en que está escrito y lleno de riqueza en cuanto al análisis histórico, pictórico y filosófico que hay allí. Ustedes tienen ya el libro, al menos en la versión del PDF, y les invito a que le dediquen un rato a la lectura de ese capítulo dedicado a la Villa de los Misterios, donde podrán precisar aún mejor algunas de las ideas que voy a resumirles. Una de las tesis, quizás la hipótesis mayor que Quiñar expone y que transforma esa hipótesis en una verdadera tesis, es la idea de que los frescos son una representación de lo que él llama como una orgía dionisíaca. Basta ver los frescos. Si Quiñar tiene razón en que se trata de una representación de una orgía dionisíaca, para darse cuenta que una orgía dionisíaca no era una orgía sexual desenfrenada, sino más bien una ceremonia presidida por Dionisio, ese dios singular de la teogonía romana y que era el dios no solamente del vino, que lo era, y por eso se halla homenajeado en la Villa de los Misterios, que era una villa dedicada particularmente a la producción de vino, sino que era un dios que como tal
era el Dios, de un lado, del desorden y el exceso, y a su vez era el Dios de la fertilidad. Dionisio, pues, es un Dios singular en el cual confluyen tanto el desorden como la fertilidad. Y no podría, por lo tanto, sorprender que, siendo así, una orgía dionisíaca sea una orgía en la cual se le rinde un homenaje al falo, es decir, a la fertilidad, a la fuente seminal, a la fuente de aquello con lo cual un pueblo, podríamos decir, no solo se reproduce, sino que también se glorifica. Ese Dios de los romanos, llamado propiamente por ellos como Baco, es decir, Dionisio es el nombre griego del Baco romano, es el Dios, pues, de la ebriedad, que es el Dios que en cierto sentido contrasta de manera muy profunda con otro Dios, como lo hemos dicho, con el cual hay una dialéctica permanente en la cultura grecorromana. Ese otro Dios es Apolo. Apolo como el Dios del orden y de la armonía, el Dios también que lleva el sol y en ese sentido el día, en contraste con el Dios de la noche, de la ebriedad y del exceso, que es Dionisio. Hay que decir que esa dialéctica entre Dionisio y Apolo es una dialéctica que permaneció oculta, seguramente no en forma gratuita, para la cultura occidental en su interpretación del mundo grecorromano durante largos siglos, y que fue necesario que un hombre como Nietzsche la desenterrara y la hiciera visible para saber que la cultura griega y romana no es simplemente una loa permanente a la armonía y al orden, sino que es una dialéctica permanente entre el exceso, la ebriedad y la sexualidad, y la armonía reglamentada y ordenada que representa Apolo. Fue pues Nietzsche quien desenterró la existencia de esa dialéctica como una dialéctica que rige las construcciones tanto del arte como de la cultura y la filosofía grecorromanas, y con ello nos dotó de una pieza esencial para la comprensión del mundo grecorromano. Quien quiera estudiar en forma más detallada lo que estoy diciendo, podrá, por ejemplo, leer en especial ese libro estupendo de Nietzsche que se llama El nacimiento de la tragedia, y algunos estudios complementarios del mismo que normalmente son editados en las mismas ediciones del nacimiento de la tragedia, en donde Nietzsche expone pues su teoría de la dialéctica entre Dionisio
y Apolo, entre el dios de la noche, el dios del desorden y de la fertilidad, y el dios del orden y de la armonía que el día de alguna manera representa. Es una bella, estarán de acuerdo conmigo al respecto, es una bella manera de abordar una cultura, la que Nietzsche nos brinda. Y con ello nos transmitió, pues, Nietzsche una precisión fundamental frente a esa manera de concebir los griegos la vida en forma dialéctica como una oposición que podemos sintetizar, una oposición entre Dionisio y Apolo. Si alguien quiere explorar algunas ideas al respecto, les puedo recomendar que lean, por ejemplo, un estudio de Umberto Eco que está en su libro sobre la historia de la belleza, en donde particularmente se ocupa de definir algunos elementos de lo que les estoy hablando. Hay que decir, por ejemplo, de que esa construcción nietzscheana va a influir, como lo están presintiendo seguramente algunos de ustedes, va a influir de manera muy profunda, aun cuando no en forma directa, a Freud y a su construcción de su teoría de las pulsiones, como una teoría que pudiéramos llamar entre la lucha entre el orden y el desorden, entre Dionisio y Apolo, que es una dialéctica que va a transmitirse desde Nietzsche de diversas maneras y que llegará rápidamente hasta Freud, que es casi un contemporáneo de Nietzsche. Digo que indirectamente por una razón que no voy a exponer ahora por qué, Freud se resistió a estudiar a Nietzsche, a pesar de que recibió las mejores referencias de su obra, por ejemplo, a través de una de sus discípulas, como fue Lu Andrea Salomé. La bella Lu Andrea Salomé, que fue también amante de Nietzsche y que posteriormente se hizo psicoanalista y se convirtió en una de las psicoanalistas freudianas más importantes de la historia del psicoanálisis. Así pues, que podemos reconocer la influencia que tiene en la cultura esa oposición, influencia que, a mi juicio, llega de alguna manera aún hasta Lacan. No puedo dejar de pensar, al pensar en Dionisio, en el dios de la ebriedad y del exceso, en un concepto de Lacan que algunos de ustedes conocen, incluso probablemente mejor que yo. Me refiero al concepto del plus de gozar. Y podríamos intentar en otro momento explorar lo que podríamos llamar ahora las raíces dionisíacas que hay en el concepto de plus de gozar de Lacan, que constituye algo que podríamos llamar una versión dionisíaca del goce. Tenemos pues así, espero que ya caracterizado quién era Dionisio
Y con ello podemos intentar entender entonces por qué Quiñar llama a los frescos de Pompeya como la representación de una orgía dionisíaca. Una orgía, o mejor, una ceremonia presidida, como lo recordarán en los frescos, presidida por Dionisio, un Dionisio ebrio, acompañado tiernamente por una mujer que sospechamos quién era por la ternura con que abraza al Dios, a pesar de que esa mujer haya sido infortunadamente destruida en su representación pompeyana por la erupción del Vesubio. Tenemos pues que los frescos constituyen una ceremonia de homenaje al Dios de la fertilidad, y en ese sentido es un homenaje a la fuente seminal. Hemos dicho ya en otra oportunidad que los frescos tienen 28 personajes. Personajes que son o bien mujeres, o bien niños, o bien hombres, faunos, demonios y dioses. Es una escena que condensa, si se quiere, en cierto sentido, permítanme decirlo así, el espíritu dionisíaco, el espíritu de la noche, el homenaje a la sexualidad y la fertilidad. Sin embargo, lo hace de una manera que no puede dejar de sorprendernos a nosotros, porque a la vez que le rinde ese culto al falo, lo hace de una manera que Quiñar califica de una manera trágica, puesto que el falo que está al lado del Dios, el falo que está en ese sentido también en el centro de la escena, es un falo que ha sido castrado a un hombre. Es un homenaje al falo, pero también una recordación de la castración, sin tapujos. Y es una expresión en ese sentido que inmediatamente nos llama al espanto. Es que se trata entonces de una ceremonia inaudita, de una ceremonia en la cual se le rinde un culto al Facchino, un culto al Dios de la fertilidad, un culto a la fuente seminal, pero también es una ceremonia que nos recuerda de manera cruel y dramática la posibilidad a la cual los varones estamos sometidos, y es la posibilidad de la castración. Yo diría, de acuerdo con la interpretación de Quiñar,
que en cierto sentido se trata de una escena freudiana, una escena en la cual todo gira en torno a ese momento de constitución de la virilidad, pero también de la amenaza y de la conciencia profunda de esa amenaza, lo cual se traduce para los romanos que vivían bajo el signo de lo fálico, se traducía en lo que Lacan, en lo que Quignard llama un sentimiento de melancolía profunda y de melancolía aterrada. Cada detalle de los frescos permite situar uno u otro aspecto de esa orgía dionisíaca. Habrán visto, por ejemplo, en las pocas imágenes que les pasé ahora, que toda la escena transcurre teniendo como fondo una pared roja, un bello color rojo que nos recuerda a la vez que la pasión, también de alguna manera el destino del exceso. Habría posibilidad de explorar hechos como ese, y de hecho Quignard se dedica a señalar uno a uno los diferentes elementos, desde el color de la pared roja hasta detalles como la aparición de los faunos y de las máscaras de teatro que están presentes en la escena, y no solamente por una casualidad decorativa quizás, sino por un profundo sentido de lo que podríamos llamar el espíritu dionisíaco. Todo está allí para decirnos cómo desde esa escena en la cual el niño inaugura la ceremonia, leyendo en forma serena, hasta irse transformando en una escena en la cual alcanzamos a presentir el terror finalmente de la castración, y en ese sentido la significación, si se quiere, de las consecuencias de la ebriedad, y cómo en ese orden de ideas los griegos y los romanos llegaron a concebir el exceso. He destacado, pues, que se trataba de dos elementos sobre los cuales gira toda la interpretación de Quignard acerca de los frescos. Espero que ustedes, en su recorrido y en sus lecturas, logren complementar estas observaciones con la lectura de ese hermoso y extraordinario capítulo, al menos, de El sexo y el espanto, en el cual podríamos decir culmina el estudio de Quignard casi como un homenaje a cómo los romanos sentían el sacrificio trágico del macho cabrío. Lean ese capítulo y encontrarán respuestas más precisas a lo que les he señalado, y estoy seguro que agradecerán
una invitación como esta para que efectivamente enriquezcan su relación con muchos aspectos, no solamente de la cultura romana, sino particularmente de lo que significó, por ejemplo, la pintura dentro del alma de los romanos y la cultura y la pintura en su expresión quizás más hermosa, que tenemos testimonio de ella, como la que se halla en Pompeya, esa pequeña pero espléndida ciudad cercana a Nápoles. Les dejaré con esto mis observaciones sobre la Roma antigua y les estoy invitando para que nos reencontremos el próximo 18 de junio, donde retomaremos algunos de los temas que hemos abierto y que son también distintos a estos de la sexualidad antigua. Muchas gracias y los espero el próximo 18 de junio. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, Hasta Juan luego. Fernando. Que esté muy bien, Juan Fernando. Muchas gracias a Juan ustedes. Fernando. Gracias.